El autotransporte de carga es el principal modo de transporte. Moviliza el 96% del total nacional de pasajeros y el 56% de la carga nacional. La flota vehicular de unidades motrices en el año 2022 se encontraba integrada como se muestra en la tabla número 1. En ella se señalan que en el autotransporte de carga está integrado por 632.252 unidades, el transporte terrestre de pasajeros por 70.056 unidades. El transfer, que son las unidades en frontera, por 51.780. El transporte privado de carga por 32.878 unidades. Grúas de arrastre y salvamento por 12.047 y el transporte turístico por tierra por 97.303 unidades. Para el caso del autotransporte de carga federal, existen 621.000 unidades de arrastre. Del tipo chasis portacontenedores son 40.187 y del tipo plataformas son 126.635. Este es el modelo de unidades que se utilizan normalmente en el transporte terrestre intermodal. El crecimiento porcentual promedio de las unidades motrices del año 2001 al 2022 ha sido de 4.74%, el de las unidades de arrastre del 6.71%, tal y como se muestra en la figura número 1. El número de permisionarios del autotransporte de carga está constituido como se muestra en la tabla número 2. Autotransporte de carga general está integrado por 25.846 personas morales y por 177.581 personas físicas, haciendo un total de 203.427. El autotransporte de carga especializada está integrado por 6.295 personas morales y por 8.810 personas físicas, lo que hace un total de 15.105 empresas. El crecimiento porcentual promedio de las personas morales en la carga general por el periodo del 2001 al 2022 fue del 7.1% y el correspondiente a la carga especializada por el mismo periodo fue del 5.7%, tal y como se muestra en la figura número 2. En el sector del autotransporte de carga conviven desde emprendimientos muy pequeños caracterizados por una gran informalidad hasta empresas con un alto grado de profesionalismo y especialización, como se muestra en la tabla número 3. El número de vehículos está integrado como sigue: 632.252 unidades motrices y 620.240 unidades de arrastre. El caso del hombre camión, que está integrado por empresas que tienen de 1 a 5 unidades, por 160.773 empresas, representan el 81.1% del total de empresas registradas en la Secretaría. Conforman o contienen el 23.6% del número de vehículos, es decir, el 81% de las empresas del total registrado en la Secretaría son hombres camión y ellas tienen el 23.6% del número de vehículos también registrados ante la Secretaría. De tal suerte que la empresa grande, que está integrada por aquellas que tienen más de 100 unidades, representan el 0.6% del total de las empresas registradas en la Secretaría y que son 1.286. Pero contienen u operan el 30% del total de los vehículos registrados, que son 376.820. El crecimiento porcentual promedio del número de empresas clasificadas en la categoría de hombre camión en el periodo de 2007 al 2022 fue del 3.10% y el número de unidades representó el 2.99%, como se muestra en la figura número 3. El crecimiento porcentual promedio del número de empresas clasificadas en la categoría de pequeñas en el periodo del 2007 al 2022 fue del 3.59% y del número de vehículos fue del 3.71%, como se muestra en la siguiente figura número 4. El crecimiento porcentual promedio del número de empresas clasificadas en la categoría de mediana en el periodo del 2007 al 2022
fue del 3.87% y el número de vehículos fue del 3.84%, como se muestra en la figura número 5. El crecimiento porcentual promedio del número de empresas clasificadas en la categoría de grande en el periodo de 2007 a 2022 fue del 4.22% y el número de vehículos fue del 5.24%, como se muestra en la figura número 6. El total de las mercancías transportadas en el sector del autotransporte en el año 2022 fueron de 965 millones de toneladas. El modo terrestre representa el 56.8%. El transporte por agua representa el 29.8%. El transporte por ferrocarril representa el 13.3%. Y el transporte aéreo, el 0.1% del total de la mercancía transportada, como se muestra en la figura número 7. El crecimiento promedio del número de unidades en el transporte no ha podido cubrir de manera satisfactoria el crecimiento de la oferta de mercancías transportadas. Así, por ejemplo, en el año de 1990 existían 178.130 unidades motrices y para el año 2017 ya circulaban en la carretera 463.016 unidades motrices, representando un crecimiento del 260%. Y para el año 2022 en el mercado circulaban 632.252 unidades, que representó un crecimiento con respecto al mismo año 1990 del 355%. Asimismo, en el año de 1990 existían 44.853 unidades de arrastre y para el año 2017 existían 453.916 unidades, representando un crecimiento del 1.012%. Y para el año del 2022 se encontraban registrados 620.240 unidades de arrastre, que representó un crecimiento con respecto a 1990 de 1.382%, tal y como se muestra en la figura número 8. En el año de 1990, el autotransporte de carga desplazaba 149 millones de toneladas y en el año 2017 477 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento en el mercado del 320%, y para el año 2022 se transportaron por carretera 479 millones de toneladas, que con respecto a 1990 representó un crecimiento del 321%. En el sector de carga especializada, las toneladas transportadas en el mismo periodo pasaron de 20.3 millones de toneladas a 68.9 millones de toneladas, que representó un 339% de crecimiento del año 2017 con respecto a 1990 y del 340% con respecto a 2022, tal y como se muestra en la figura número 9. La evolución de la carga transportada por modo de transporte se ha incrementado del año 1995 al año 2017 y al 2022, como se muestra en la tabla número 4. Por ejemplo, en el año 1995 se transportaron 367 millones de toneladas y para el año 2022 se habrían transportado 548 millones de toneladas. La evolución del modo de transporte se encuentra representado por lo que es la figura número 10. Los ingresos directos a la Federación por concepto de derechos, producción y aprovechamiento fueron para el ejercicio 2017 de 595 mil millones de pesos. El autotransporte federal, pasaje y carga representa aproximadamente un 6.5% del PIB nacional y su comportamiento se muestra en la tabla número 11. Se muestra claramente dos valles muy importantes, 2008 y 2019 y 20. Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia, los exámenes psicofísicos integrales aplicados a conductores del autotransporte de carga se suspendieron. Los exámenes realizados en el año 2019 a 2021 fueron en total de 648.243, como se muestra en la figura número 12. En el año 2014 se estimaba un inventario de 314.000 operadores y de 395.552 unidades motrices, lo cual expresa una clara problemática de la falta de mano de obra calificada en este sector desde hace más de 10 años.
Para el año 2022, se estima que el déficit de conductores en el mercado mexicano es cerca de 110,000, lo que representa aproximadamente el 15% de la flota vehicular en el país. No obstante, la relevancia del autotransporte de carga, el nivel de conocimiento sobre su desempeño es escaso, notablemente menor que el registrado en el caso de otros modos de transporte, como el caso del ferrocarril, el marítimo y el aéreo. La eficiencia del autotransporte de carga impacta directamente en el desarrollo y crecimiento de México, ya que es uno de los pilares de las actividades logísticas y por consiguiente se enfrenta al desafío de contribuir en el desarrollo integral de la economía. Asimismo, es un jugador clave para el comercio exterior. El autotransporte de carga es la llave a la competitividad del país, y el costo de las cadenas de suministro refleja no solo el precio de los servicios, sino también su calidad. Tres características distintivas del sector transportista son las siguientes. El porcentaje que representan los hombres camión y las empresas pequeñas de la totalidad es el 97.3%. La escasa profesionalización y, por supuesto, la falta de mano de obra calificada. Capacítate y eleva la competitividad de tu empresa.